al estar tan cerca el proceso electoral, le va a pasar como las encuestas. Los brujos se recogieron y las encuestas ya van a empezar a describir el escenario real que existe para las elecciones del próximo año. Y esto ya hablando un poco más en serio, me parece que hasta ahora las encuestas no han podido recoger el verdadero sentir de la población con relación a la intención de votos. No digo que estos estudios estén manipulados. Yo creo que la falta de consistencia entre lo que se presenta, más o menos en las encuestas, incluso las más creíbles, hay gente que sí, que tiene sus encuestas y que la hacen para fines de propaganda y de marketing, lo cual es válido en el proceso electoral y como estrategia de mercadeo. Eso no le veo nada de malo. Pero sí, nosotros en los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de orientar correctamente a la gente, porque de la buena información dependen las buenas decisiones. Entonces, hay que decir que muchas veces estos estudios son manipulados, pero en otras ocasiones la gente, al parecer, le está mintiendo a los encuestadores. Esto lo digo no solamente por lo que yo creo que pasa aquí, la diferencia entre lo que se nos dice de lo bien que la gente está, que supuestamente expresan las encuestas, y el contraste con la realidad. Es que las encuestadoras han fallado sus pronósticos en los distintos países del mundo. Te dicen que va a pasar una cosa y pasa otra. Entonces hay que ver si esto solamente responde a una estrategia de marketing y que estas empresas han decidido vender su credibilidad, o si responde a un cambio de la población, que yo creo que es esto más lo que ha ocurrido. La gente le miente cada vez más a los encuestadores porque la gente ha aprendido a cuidarse. La gente no confía en nadie. La gente piensa que si usted dice que está mal y tiene algún salario del gobierno, va a quedar ahí registrado y que le pueden quitar esos beneficios. Y hay muchísimas razones que inciden para que la población encuestada, entrevistada, no sea del todo sincera con los encuestadores. Ahora sí, fuera de ahí, me parece que el contexto político, han ocurrido muchas cosas y van a seguir ocurriendo cosas que hacen casi impredecible lo que pueda ocurrir en las urnas. Creo que estas van a ser las elecciones de mayor incertidumbre en cuanto al resultado electoral. Por ejemplo, para poner el ejemplo de los últimos dos comicios, en el 2016 aquí todo el mundo sabía que el PLD era un arrase, iba a ser un arrase, y así fue. Danilo Medina obtuvo un resultado para el nivel presidencial de un 62% casi, y no se veía en el escenario que el PRM, que en ese momento su candidato era el hoy presidente Luis Abinader, pudiese tener un desempeño electoral más allá de la votación que obtuvo, e igual ocurrió a nivel congresual. O sea, eso estaba definido con tiempo. En el 2020 también no se definió con tiempo, pero los acontecimientos que ocurrieron a partir de las primarias del 6 de octubre del 2019, entonces empezaron a marcar una derrota definitiva del Partido de la Liberación Dominicana, que eso se fue consolidando con otros hechos imponderables, como fue la suspensión de las elecciones del 16 de febrero de ese año y un mal manejo político que tuvo el PLD, y eso tuvo un costo político para ese partido. Entonces se sabía que el resultado era una victoria de la oposición, y en ese momento la oposición, con posibilidades de desalojar del poder a ese PLD que se ganó el rechazo de la población, estaban en Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Ahora, ¿qué ocurre? El contexto político de este año es totalmente distinto. Miren, hay una reconfiguración del sistema de partidos políticos. Hay que ver cuánto el PLD ha disminuido realmente, cuánto ese partido ha perdido de capital electoral, del segundo lugar de un 37% en el nivel presidencial que obtuvo en las elecciones de
el 2020 y en cuanto está ahora. Las encuestas todas lo colocan en un lejano tercer lugar y ya se ve clara la polarización entre la Fuerza del Pueblo y el PRM para el nivel presidencial. Sin embargo, la primera batalla por esa guerra de poder está en febrero. Y en febrero este partido, Fuerza del Pueblo, tiene que demostrar que tal y como dicen los indicadores ahora, los indicadores del momento, ciertamente ocupa el segundo lugar del electorado. Pero para eso necesita demostrarlo con votos. Es decir, ya llegó la hora de la verdad. Ya no importa que usted lo diga, no importa lo que digan las encuestas, la verdad saldrá de las urnas. Entonces, ese tema de la reconfiguración del sistema de partidos políticos, ¿cuándo ustedes imaginaron ver a tantos dirigentes del PLD que estarían en las filas del PRM, lo que antes fue el PRD? Julio César Valentín formó un partido y es aliado al PRM. Ustedes han visto a Luis René Canaán, ex senador del PLD por muchísimos años en las filas del PRM, Arístides Victoria Yep en las filas del PRM. Entonces hay como un intercambio en esa reconfiguración del sistema de partidos políticos que no permite proyectar con niveles de certeza alto lo que pueda ocurrir en las elecciones municipales y en las elecciones presidenciales y congresuales. Ese es un factor. El otro factor es qué realmente tiene el PRM. El Partido Revolucionario Moderno ganó las elecciones del 2020 en una coyuntura muy especial, que todo fue totalmente extraordinario, incluida la fecha de votación, la forma en que se tomó el poder el presidente Luis Abinader en medio de aquella pandemia y todo lo que conocemos. Entonces hay que ver de esa gente, de ese 52% de los que acudieron a las urnas que votó, ¿qué realmente es del PRM? Hay que ver también cuántos realmente del PLD ha podido conquistar el PRM, porque las cabezas no significa que la masa le sigue. ¿Que es una suma? Sí, si son dos votos y son más que no tener nada, pero hay que ver esa parte. Lo otro es que hay que observar el tema de la abstención electoral alta, más de 1 millón de gente que generalmente va a las urnas a ejercer el voto, no votó en el 2020. ¿Qué va a hacer? ¿De dónde? O sea, ¿quiénes se quedaron sentados? ¿Los seguidores del PLD y Leonel Fernández o los seguidores del PRM? Hay que ver el efecto que tendrá finalmente en la decisión del voto el tema de la economía. La economía no está bien. Este año, puras penas, va a crecer 2.5%, según la proyección del Banco Central. Pero eso es nada para una economía como la nuestra, acostumbrada a crecer 5.5. Eso es nada, eso es un estancamiento económico realmente. Y el tema de la inflación. Cuando hay que explicar una cosa, miren, cuando el Banco Central dice, ay, este año hemos alcanzado la meta de la inflación, que es entre más o menos 4%. Esa es la meta, que la inflación puede crecer un año un 4%, no más de ahí. Si no se alcanza esa meta, pues entonces algo no ha salido bien de la política económica que tiene que implementar el Banco Central y que tiene como principal objetivo el control de la inflación. Entonces hay que ver, quiero explicarles esto. Cuando el Banco Central dice que este año alcanzamos la meta, quiere decir que la inflación que se venía produciendo de 8%, de 6%, de 7% durante los años 2021, 2022, ha dejado de crecer en ese ritmo. Pero no significa que los productos han bajado de precio.
No, los productos se mantienen altos en el costo. Entonces, es importante diferenciar eso. Es decir, que usted no va a comprar más barato, no. Es que hay un control para que usted no siga comprando tan caro como estaba comprando. Entonces, la inflación está ahí. ¿Qué significa eso? Que la gente en esta gestión de gobierno, por la razón que sea, por razones externas que están fuera del alcance del gobierno dominicano, por la razón que sea, está comprando más caro que hace 4 años atrás, que hace 3 años y medio atrás, que eran los gobiernos del PLD. Entonces vamos a ver qué efecto eso va a tener en las urnas. Hay que ver qué efecto va a tener en las urnas algunas medidas que ha tomado el gobierno, como el cierre de la frontera, que ha tenido un impacto muy negativo en los sectores productivos, especialmente en las regiones del norte, productores de pollo, de huevo, que tienen un mercado seguro en Haití y que por un tiempo importante se vio interrumpido por las decisiones del gobierno. Yo pienso que por lo menos en Dajabón, por esta razón, por estas medidas de afectar el comercio, por el conflicto con Haití, con el tema de la construcción del canal, que finalmente el canal Haití lo construyó, lo sigue construyendo y hasta lo está ampliando. Es decir, que eso no sirvió para nada, no sirvió de nada que no fuera para afectar los sectores productivos y el comercio de esas provincias fronterizas. Bueno, sí, también sirvió para otra cosa, sirvió para una estrategia mercadológica y de marketing para la reelección del presidente Luis Abinader, porque realmente esa es una medida reeleccionista, porque suena, cuando le hablan del tema haitiano en los términos en que lo ha hecho el gobierno de enfrentar y desafiar, es música para la mayoría de la gente que tiene sensibilidad y que es un tema que unifica totalmente a la población dominicana. Entonces, esa cantidad de recursos que se perdieron para hacer toda esta parafernalia, para hacer todo este show, para enviar vehículos de guerra, ustedes vieron helicópteros vigilando la zona fronteriza por Dajabón. Todo eso fue parte de un show mediático para beneficiar la reelección del presidente Luis Abinader. Entonces, para eso sirvió, pero no para detener la construcción del canal de Haití, que está desviando, que está canalizando una parte de las aguas del río Masacre, y por lo que se ha visto en algunos reportes, otro gran fracaso ha sido la rehabilitación del canal de la Vigía, que se había prometido como la respuesta y lo que iba a resolver nuestro problema de retener y de mantener las aguas del Masacre en el cauce, o vamos a decir, en la administración adecuada, que no afecte los intereses de la República Dominicana. Según las fotos que hemos visto de fin de año, esto no está funcionando y nada de esto fue real. Se trató de una estrategia de marketing para la reelección, para beneficiar la reelección del presidente Luis Abinader, para popularizarlo frente a la población que es sensible con estos temas. De hecho, en la encuesta Greenberg reportó como que la gente vio muy positivo todo ese aparataje militar y el cierre de la frontera, pero eso es la gente lejana, los que no viven ni dependen del comercio que se vive, por ejemplo, en Dajabón, que depende totalmente de ese mercado. Esa es la fuente de vida, eso es lo que le da vida a esa provincia y a otras provincias fronterizas, Montecristi, Santiago Rodríguez, Mao, y por supuesto a los productores de pollo y huevo de Moca, Santiago, Licey al Medio, de todas esas, de esa región. Entonces no creo que esos fueron entrevistados en esa encuesta Greenberg y respondieron que les fue bien y que lo vieron bien. No creo que ese segmento de la población tuviese esa opinión, porque la verdad es que esa medida resultó muy negativa para la economía y sin ningún resultado en cuanto a la protección de las aguas del Masacre para la República Dominicana, ni ningún tipo de protección efectiva para resguardar la frontera y la integridad territorial.
Así que todos estos temas, este manejo, cómo se ha hecho el tema de los escándalos de corrupción, no digo que son reales, pero están ahí. Y habría que ver qué tanto de cierto tienen estos temas, pero están saliendo gente que ha ido al Estado a tratar de hacer su agosto, de usar los fondos públicos para beneficiar a sus amigos, y ahí hay varias instituciones como el Intran, la Optic y otras que están envueltas en escándalos del uso inadecuado de los recursos públicos. Y aunque el PRM al final de año metió un comunicado especie como de sorpresa y se le vio a la defensiva al partido de gobierno planteando que bueno, que ellos son malos y nosotros somos buenos, que ahora hay régimen de consecuencia. La verdad es que de tantos funcionarios de este gobierno que han tenido que dejar sus cargos, de tantos funcionarios que han sido vinculados a temas de corrupción, no hay un solo sometido. La única excepción fue el administrador de la Lotería Nacional, José Dicen, y un tribunal lo descargó, lo declaró inocente. En otros tiempos, Participación Ciudadana y ese grupo de gente que salía a marchar, a pedir el fin de la impunidad y de la corrupción, hubiese dicho que esos jueces se vendieron porque el partido de gobierno, que era el PLD, los compró. Pero cuando descargaron al administrador de la lotería, se quedaron callados y no dijeron nada. Entonces, claro que de nuevo el Ministerio Público creo que apeló y se abrió de nuevo el juicio ya en el segundo nivel de los tribunales, pero eso ocurrió y los paladines, la gente que aquí clama por el fin de la corrupción y de la impunidad, se quedó callada. Entonces, eso hay que irlo anotando. ¿Y qué tanto el discurso de honestidad que ha enarbolado el presidente Luis Abinader para proyectarse como moralmente superior a sus contendores para las elecciones del 2024 se puede sostener en medio de tantos ruidos por el mal uso de los recursos públicos? Entonces hay que ver cómo todo es y si eso finalmente se va a traducir en votos a favor del presidente de la República o si eso finalmente a la gente no le importa a la hora de votar, como se ha demostrado históricamente, que el tema de la corrupción y eso no genera un voto a favor o en contra. Lo que aquí siempre define la realidad y por quién la gente vota o no vota es la situación económica y el gobierno tiene retos en ese sentido. Sin embargo, hay que decir que la política de subsidios que ha desarrollado el presidente de la República y todo su equipo de gobierno, especialmente el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, hay que ver si eso es sostenible y qué tanto daño le hace a la economía, porque esta se ha convertido en una administración que se ha mantenido a flote en base a subsidios y eso a la larga afecta la estabilidad de la economía. Pero mientras tanto, para hacer frente a las alzas y evitar que la población sea la que pague por los precios, la inflación que se ha dado por diferentes razones, tanto por situaciones de internacionales, por la guerra en Ucrania, después en la Franja de Gaza, por todo lo que ocurrió con los contenedores el año 2000 pasado, a consecuencia de la pandemia y todas esas cosas que encarecieron los precios de los diferentes productos de importación y entonces la materia prima básicamente que impacta en todo, eso es una realidad. Pero la otra realidad es que el Banco Central emitió una gran cantidad de dinero para entre el 2020 y el 2021 para animar la economía y eso también genera inflación. Entonces, no son solamente componentes externos lo que han incidido para que la gente ahora compre más caro. No, es que la política económica de poner tanto dinero a circular, que no es que estuvo mal, porque la economía había que levantarla. Pero esas decisiones tienen consecuencias y la principal consecuencia de
que el Banco Central puso tanto dinero en circulación, más de 200 millones, es que genera inflación, porque la alta demanda genera que se eleven los precios. Entonces, eso ocurre. Y volviendo al tema que evolucionó hasta este punto, es que hay incertidumbre en cuanto al resultado de las elecciones. ¿Por qué? Porque además de todo lo que ya hemos explicado, han ocurrido otras cosas, como por ejemplo la alianza de la oposición. Es un hecho insólito para mí, porque no es común que los partidos divididos puedan reconciliarse para buscar de nuevo el poder. Siempre ocurre, pero ocurre de otra manera, porque se dan otro tipo de alianzas. Por ejemplo, el PRM llegó con una alianza con la Fuerza del Pueblo y otros partidos. Y el PRD se dividió y ustedes ven que no está apoyando al PRM, que hubiese sido su destino natural. No, está con el PLD y con la Fuerza del Pueblo, que conforman el bloque de oposición. Hasta que esta alianza se concretizó a partir de agosto del año pasado, el escenario político era diferente. Y eso impactó de manera definitiva el escenario. Si el bloque que encabeza el PRM, sus planes estaban en tener éxito en las urnas en base a la división de la oposición, pues entonces hay que cambiar la estrategia. La oposición ha logrado un acuerdo muy amplio que no se previó, honestamente. Yo creo que ha sorprendido a muchos, a la mayoría de los observadores, ¿verdad?, de analistas políticos, y eso entonces hay que empezar a contar de cero. Ahora, lo que vaya a ocurrir este año, que pueda ser la alianza opositora, que tengo entendido que podría tener un gran acto masivo con todos los candidatos de la alianza, en el que participarían los líderes principales del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Entonces sería un impulso a la alianza opositora, y eso también es como una carta bajo la manga que tendría la oposición, y que desde el gobierno no se observa que puedan tener otras sorpresas como para enfrentar tantos hechos que no eran esperados y que están ocurriendo contrario a la estrategia de la división opositora. Entonces, ese es otro factor que influye para que no haya como una certeza sobre lo que va a ocurrir en las elecciones. Yo creo que todavía aquí no hay nada claro. La oposición está trabajando muy bien. La alianza se nota en el lenguaje del PLD, de la Fuerza del Pueblo y del PRD, un lenguaje de promover la alianza. ¿Ve? Usted escucha a Leonel Fernández y dice que la alianza va a ganar. Lee las notas que manda el PLD y dice que la alianza va a ganar. Entonces ellos tienen una apuesta no solo individual, sino una apuesta por la alianza. Ahora, dentro del tema de la alianza, hay retos que tienen los partidos políticos. Ya lo decíamos al principio, que va a ocurrir con el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRD, que va a querer llevar la mayor cantidad de ese voto a su casilla. Ese es un reto, pero ese es un reto para los partidos políticos, de acuerdo por el posicionamiento y la fortaleza que tiene que exhibir en las elecciones de febrero. Pero es una buena noticia para la oposición en sentido general, porque eso podría generar un esfuerzo por movilizar votos, por conquistar votantes, y podrían así entonces superar al PRM y el bloque oficialista en la cantidad de votos. Por tanto, pero no está claro que esto pueda ocurrir así, por lo que estamos explicando, por la reconfiguración del sistema de partidos políticos, de gente que estuvo en el PRM y usted lo ve apoyando a la Fuerza del Pueblo, como el caso de Aníbal García Duvergé, que era un dirigente histórico del PRD, luego del PRM, y usted lo ve apoyando a Leonel Fernández y a ese partido. Usted ve, ya lo hemos dicho, figuras estelares del PLD que han pasado al PRM. Entonces hay todo
estos cambios no permiten con certeza ver lo que vaya a ocurrir. Así que yo creo que eso define el panorama al inicio del año 2024, el año electoral, incertidumbre y sin certeza de lo que pueda ocurrir realmente en las urnas por todos los factores que inciden en la forma en que la gente finalmente vaya a votar y que ya hemos explicado. Nosotros vamos a